Hola amigas y amigos, las y los saludamos desde la Biblioteca de Cultura y Tendencias. Comenzamos una nueva edición de esta zona de conversaciones que hemos abierto a través de Observatorio CIT, un espacio en el que pasa en nuestra sociedad y en sus manifestaciones culturales. Por supuesto, le damos las gracias por estar aquí, por apoyar este medio de comunicación independiente centrado en la difusión de temas socioculturales, por visitar nuestro sitio web y por sumarse como seguidores a nuestras diversas redes sociales. Desde ya, les invitamos a quienes nos están viendo en vivo a que nos envíen comentarios y consultas. Como les comentamos en el contacto anterior, este lunes 11 de julio estamos saludando al teatro chileno, destacando dos imprescindibles trabajos escénicos de la cartelera en Santiago. Se trata de las obras Ayun y Mauro. En primera instancia conversamos con Juan Pablo Iriarte, director de la obra Ayun, y ahora nos reunimos con Eduardo Luna, director de la obra Mauro. Mauro se presenta hasta este domingo 17 de julio en el Teatro de la Universidad Finisterra, ubicado en calle Pocuro, casi con Pedro Valdivia, en la comuna de Providencia. En Cultura y Tendencia reseñamos Mauro y nos parece un trabajo de altísimo nivel que hay que ver de manera urgente. Para conversar sobre esta obra, le damos la bienvenida al director Eduardo Luna, quien integra la compañía La Familia Teatro, un grupo que ya lleva más de 2 décadas de intenso trabajo. Hola Eduardo, muchas gracias por estar con nosotros. Hola Claudio, ¿qué tal? ¿Cómo está ahí? Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, tengo que decir también por su reseña crítica. Ustedes la llaman reseña, pero es más bien una crítica que fue maravillosa, nos emocionó muchísimo en la capacidad de lectura de muchas capas que uno va pensando en el proceso creativo y que hasta el momento probablemente no habían sido, por lo menos expresadas en texto de crítica, y eso nos puso muy contentos. Son capitas que nosotros también trabajamos muchísimo. Por ejemplo, nos habían hablado de los agujeros negros y que para nosotros es súper Muy importante, importante, sí. y no nos habían hecho ningún comentario al respecto. Entonces fue muy emocionante ver que todas esas capas que uno va poniendo en el trabajo fueron leídas y con una profundidad y un sentido maravilloso, Claudio. Así que estamos muy agradecidos del texto. Ayer lo leímos con mucha emoción todo el equipo. Muchas gracias Eduardo, muchas gracias. Bueno, mira, Mauro hace mención a esta zona ubicada en la comuna de Camarones, ¿no? Ahí en la cuarta región. De En donde, Caimanes, de Caimanes, Caimanes. perdón, Sí. Caimanes, sí. En la cuarta región, en donde la minera Los Pelambres, del grupo Luxis, no sé si a esta altura vale, hay que decir, pero para los que no sepan, Los Pelambres del grupo Luxis, uno de los grupos económicos más grandes del país, inunda esa zona para formar un tranque de relaves mineros, y en ese lugar vivía un centenar de familias, habían vestigios arqueológicos, diaguitas y reservas naturales. Todo eso desaparece. ¿Cómo surge la idea en ustedes para entrarse en esta historia y cuáles serían o son los mecanismos con los que ustedes empiezan a armar este puzzle? Sí, mira, partió súper azarosamente, pues nosotros estábamos con todo el proceso todavía el proceso de funciones de Painecur, que fue una obra anterior a Mauro, y fue una obra que le fue muy bien, tuvo hartos premios, qué sé yo, ya estamos en ese proceso de circulación por casi todo Chile, lo recorrimos con Painecur. Yo estaba muy pegado con el rollo del universo, y con el tema de cómo nuestros pueblos originarios se relacionaban con el universo. Entonces partí investigando la arqueoastronomía como disciplina, como pensando muy intuitivamente de que por ahí podía encontrar alguna cosa interesante para seguir una línea que no necesariamente era tan directa nuevamente sobre pueblos originarios, pero que podía calzar con algunas inquietudes. Y a propósito de la arqueoastronomía, llegué a un arqueoastrónomo bien relevante dentro de la disciplina que se llama Patricio Bustamante. Y el Patricio Bustamante, recabando información sobre él, nos dimos cuenta que fue uno de los primeros personajes que aparece denunciando
lo que había sucedido en el Mauro, que tenía que ver con, con esta pérdida de Mauro como un sitio arqueológico importante de Aguita. Ya. ¿Por qué por qué lo denuncia? Porque la, el pueblo de Aguita, recién en el año 2006 es reconocido dentro de la ley indígena y Ujú. pasa a tener el beneficio. Y ahí recién entra en un proceso la gente que se considera de Aguita a tratar de inscribirse como tal, como a manifestar quiénes son dieguitas. Y Ujú. como había tan poca información sobre quién es y quién no es dieguita, se hacía un proceso súper difícil para el pueblo dieguita precisamente inscribirse como tal. ¿Ya? Solo los vestigios, no, no es como el pueblo mapuche, que Claro. nosotros o sea, reconocemos una cultura, hay un idioma, acá no. Claro. Acá solo los vestigios arqueológicos son los que podrían dar cuenta de esa cultura. Bueno, todo ese tema venía denunciándolo Patricio Bustamante, y a partir de él y de sus denuncias es donde nos empezamos a meter en el tema del Mauro y de todas las consecuencias del Mauro. Claro. Entonces empezamos a generar como usualmente lo hacemos, como compañía, empezamos a recabar material periodístico desde Ujú. el 2000 en adelante, a empezar a darnos cuenta de todas las personas que se habían involucrado en el tema desde el 2000 en adelante, que habían políticos, alcaldes, intendentes, diputados, una serie de personajes, incluso por ahí el Alfredo Duñac, que es Premio Nacional de Medio Ambiente, fue También. incluso uno de los primeros abogados que defendió a la comunidad. Y después, bueno, eh, eh, material también arqueológico a propósito de la pérdida de Mauro como sitio arqueológico. Y ahí empezamos una red de comunicación con quienes lideraron la lucha entre el 2001 y el 2008 y después, luego desde el 2008 en adelante. Eh, y también con arqueólogos, con científicos, con una serie de personas que han rodeado el caso. Y cuando ya tuvimos una especie de mapa de la historia, empezamos a visitar el territorio, a hacer trabajo de campo. Ujú. Partimos con arqueólogos de la zona, también con la comunidad que precisamente había vivido una huelga de hambre en el año 2010. Ujú. Nos reunimos con todos ellos a recabar información sobre la perspectiva. Varios ya no estaban involucrados ni en la lucha ni en nada, pero cuál era la perspectiva de lo que se hizo bien, lo que se hizo mal, etcétera. Ujú. Y ahí, claro, cuando nosotros teníamos ya el mapa de los hechos, por así decirlo, Ya. eh, de alguna manera, claro, lo que te inspira a ti es como la sensación de justicia. Sentíamos que había mucha injusticia, pensando en que Ricardo Lago fue el primero con todo un informe de impacto ambiental y arqueológico negativo para la Ya. construcción del tranque. Ujú. Ricardo Lagos fue la primera persona que firma para que se construya el tranque cuando ya existían esos informes negativos para que se construyera el tranque. Entonces, desde ahí en adelante hay una serie de acciones que te dan a entender que hay mucha injusticia detrás. Y también entendiendo el desarraigo tú decías, más de un centenar de familias que vivían en el Mauro, Claro. o sea, es decir, eran más de 2.000 personas las que después Claro. se redistribuyeron Perfecto. en distintos lugares del Valle del Choapa. Eh, pero lo que nos fuimos dando cuenta dentro del proceso de investigación, que nos llamó mucho la atención y que fue súper doloroso en algún momento, porque nosotros cuando empezamos las entrevistas, claro, había primero esa sensación de injusticia, era muy latente,
y después nos fuimos dando cuenta también de las contradicciones con las que vivían los comuneros. Lo que estaba, claro. Las contradicciones de los mismos compañeros, las contradicciones de las personas que lucharon en algún momento y que después se enriquecieron gracias a la minera o gracias a los acuerdos que generaron con la minera. No sé, hay personas que dieron la lucha muchos años y que hoy día tienen unas hostales tremendas eh, con plata que recibieron, que las construyeron con plata que recibieron de la minera y que hoy día precisamente atienden a los mineros en Caimanes. Y así, una serie de situaciones que nos fueron eh, esclareciendo de alguna manera el panorama en el sentido de que aquí no podía ser una obra que solo reflejara la lucha del pobre contra un Un gigante minero poderoso. Mm, o poderoso, ujú, sino que también tenía que abordar fuertemente cuáles son las contradicciones que se viven dentro de una movilización, las contradicciones que se viven en todas estas comunidades que son comunidades históricamente muy humildes y que luego de la inserción de los recursos económicos que vienen con mucha fuerza de parte de las mineras o de la mega industria, terminan por corroer y corromper ese tejido social que en algún momento fue parte de su cultura incluso. claro. Entonces eso teníamos que reflejarlo. Ahora, Dime, sí, Claudio, perdón, dime, perdón. Claudio. No, dale, 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 dale. Termina No, la. que claro, y en algún momento digo que decía que fue doloroso porque estando allá mismo, claro, tú te ibas dando cuenta que muchas veces personas con las que ya habías generado confianza dentro de la investigación, te estabas dando cuenta que te habían mentido en ciertas cosas. ¿Cachai? Claro. Entonces, pero y después, claro, uno decía como, bueno, ¿y por qué tenían que hacerlo así? ¿Por qué además tenían que sacrificar de verdad la vida si ya habían matado su territorio, si ya habían asesinado sus costumbres, habían asesinado, o sea, una serie de situaciones que eran gravísimas y además tenían que, no sé, por ejemplo, la huelga del 2010, que eso ya uno lo puede contar porque ya está plenamente hablado con los dirigentes. La huelga del 2010 efectivamente comieron los Claro. huelguistas, Ujú. pero inspirados también por un diputado que estuvo dentro de la movilización. No fue un huelguista, pero estuvo apoyando la movilización y él mismo les decía, bueno, esto es parte comer es parte del manual de una huelga exitosa, o sea, aquí tenemos que actuar el dolor, aquí tenemos que hacer esto, así, así, así. No, Y totalmente. claro, con ese mismo diputado es con quien se pelean en algún momento porque cuando tienen eh, que negociar la plata por familia que querían recibir, ese es el mismo diputado que después, en ese conflicto por las plata, Ujú. va a la minera y le dice a la minera que están comiendo cuando ya incluso tenían casi el proceso de negociación cerrado. Cerrado, ya. eh, y claro, y deja a los comuneros con 40 días más tratando de dar una lucha que incluso después no se cubrió en los medios. Entonces, Claro, ya. eh, Está todo para atrás ya. claro, y por eso digo es doloroso, porque claro, uno sentía en algún momento que le mintieron y todo, pero uno va entendiendo después, como con mucha más objetividad, va entendiendo cuáles son los alcances de los perjuicios que vivió toda esa gente durante muchos años. Sí, pues, nosotros apuntamos en nuestra reseña a que la dramaturgia de la obra nos recuerda un poco a la narrativa teatral de Juan Rodrigán, especialmente El pueblo del mal amor, de una obra estrenada en 1986. En ese sentido, con todos estos elementos que nos estás comentando, cómo es el trabajo de escritura de esta obra? ¿Cuáles son los ejes que tú vas destacando, recabando todos estos materiales que Eh, nos dices? claro, primero, bueno, es que es súper misterioso el trabajo dramatúrgico, como que yo siempre digo que uno está acompañado o como lo hacemos nosotros, siempre se acompaña de fuerzas extrañas. Algo que teníamos claro nosotros era, o dentro de la metodología dramatúrgica que nosotros trabajamos, le damos mucho espacio a los personajes, a construir los personajes.
Entonces definimos ciertos personajes y en cada personaje hay un tema que nosotros que queremos destacar. En Painecur pasaba lo mismo. Cada personaje tenía una visión distinta, por ejemplo, de los mapuches, para tratar de establecer cuál era la visión de la sociedad chilena sobre el mapuche. Acá en Mauro estaba, por un lado, el sentido de la lucha, que lo situamos en el personaje del líder de Cristian Flores. Ujú, Por otro lado está el sentido de la pérdida del agua, y eso lo ponemos en Pedro Soto, ujú, que dentro de la anécdota eso es un hecho real, el tema ujú, de que hay un personaje que se dio cuenta de la falta de agua cuando un puma baja al pueblo, se come a su perro y ahí ujú. recién se da cuenta de la falta de Claro, agua. sí. Ujú, Es un caso real. ujú, Eh, por otro lado, el tema del cáncer, el cáncer que está desatado en la región y sobre todo en el Valle del Choapa, el cáncer al estómago. Eh, y por otro lado, la pérdida del sitio arqueológico, y eso lo situamos en el personaje de Nancy. ujú, Eh, y claro, y la Nancy como Diaguita y todo el tema. ujú, Y entonces cada uno, lo primero es que lo que consideramos relevante de contar, que fue surgiendo dentro de la investigación, se lo asignamos a un personaje. Y dentro de la obra, si te das cuenta, Claudio, en la obra, claro, lo que uno trata de hacer es esconder los hilos dramatúrgicos, como que no se noten las costuras, claro. pero cada episodio, cada escena, lo que va generando es como un conocimiento profundo de cada uno de ellos, para después darle, o sea, entonces le damos espacio, nuestras obras no son tan cortas, Claro. porque precisamente queremos darle espacio a que se construyan los personajes y luego desatar una especie de conflicto, que en este caso el conflicto tiene que ver más bien con la lucha del pobre contra el pobre, que eso no nos parecía importante. Entonces, claro, vamos a spoilear un poco para gente que no ha visto la Y lo- obra. Ahora, claro. Claro, claro, Mm, pero cuando Javier Olivares cuenta el tema de su cáncer y que su cáncer lo quiere poner a disposición de la lucha, porque sí o sí se va a morir, y esta vez, como él participó de la huelga del 2010, esa huelga fracasada, todo. esta vez no va a poder evadir la muerte, y eso Mm. es lo que lo pone feliz a él. Pero eso pasa a ser después un problema para el resto. Para el concepto Eh, de la lucha, digamos. entonces, claro, esa miseria, y lo que mostramos en esa escena es como el conflicto de la miseria humana, de Mm, cómo aparece las motivaciones individuales, cómo se contraponen con las motivaciones colectivas. Eh, entonces, claro, se desata en los últimos, no sé, 15, 20 minutos, se desata todo el conflicto, pero porque ya conocemos muy bien a los personajes, conocemos sus motivaciones, mm, conocemos lo que los mueve, conocemos sus dolores, mm. y Sus conocemos muy traiciones. bien, claro, su origen. Mm, Es lo que queda expresado durante la escena siguiente. Esa es una metodología, Claudio, que nosotros la seguimos hace bastante rato ya en nuestros textos. Incluso una obra, la última obra que estrenamos, Levita, ujú, que la escribió mi señora, la Pali Pavé, que ujú. de hecho es la Nancy en Mauro. Sí, pues, ujú. eh, También, o sea, hicimos un trabajo bien colectivo dramatúrgico. Ella es la dramaturga, obviamente, nosotros guiamos ciertas cosas como de estructura, qué sé yo, y la obra, tú si la ves, es una obra más de la familia teatro, Se nota porque la mano. sigue ese sentido de estructura, Ujú. que nosotros de alguna manera fuimos descubriendo en el camino. Eh, Tampoco es como que no necesariamente es como una estructura que exista, sino que es como nosotros vemos que se puede desarrollar de buena manera una estructura dramatúrgica. Entonces, bueno, esos temas tenían que estar en los personajes. Y bueno, y los agujeros negros, Ujú. a nosotros lo que nos parecía interesante, Claudio, y que siempre he querido hablar y nunca he podido hablar de esto, es que el tema del desarraigo. Eh, el Mauro era un valle de 16.000 hectáreas donde vivían estas 100 familias, o sea, tenían un territorio extenso, vasto, enorme, y cuando los trasladan, a mucha gente la trasladaron a un sector que se llama Las Cañas.
en Ya. el Choapa. Ujú. Y Las Cañas como si fuera una población chiquitita, de casas muy Ya. chiquititas, no sé, serán 30 metros cuadrados, si es que Mm. O sea, un cambio lo- radical, digamos. un cambio absolutamente radical. eh, y el tiempo, nos decían que el tiempo, desde que salieron de Mauro, se les distorsionó a mucha gente. El paso de los años, es como si el tiempo se hubiese detenido en ese Mauro que ellos vivieron y estuvieran viviendo como una realidad paralela. Entonces, mucha gente sueña con Mauro, sueña con esas formas de vida. Mm. Eh, Así que me parecía que dentro de lo que existe o de lo que hemos podido conocer eh, por la astronomía, por la ciencia, esa sensación tan extraña del tiempo y de la distorsión del tiempo, eh, yo creía que los agujeros negros eran lo único que se parecía un poco a No. esa sensación de distorsión del tiempo. Mm. Y por eso hacemos esa relación de los agujeros negros y Pedro Soto. Claro, cuando dice la Nancy, dice, yo tenía la misma, Pedro Soto tenía la misma sensación que tiene usted, le dice a Javier Olivares, con Oye, el tiempo, porque Javier Olivares dice como, no sé, no tiene la sensación de que han pasado tantas cosas, pero el tiempo no avanza. claro. Claro, y ella le dice que cuando llegó, Pedro Soto tenía la misma sensación, y que Pedro Soto le había dicho a ella que el tranque era como un agujero negro. Un agujero negro. Y Mm. por cómo había pasado para él el tiempo, sobre todo, desde que se construyó el tranque de Relave. Ahora, en general, las obras de ustedes son siempre como muy sociales, muy políticas en el sentido de la temática. Y en particular, obviamente, esta obra toca esas dos teclas, digamos, de la política y de lo social, pero para nada es una obra panfletaria. Ujú. En ese sentido, también una de las cosas que nos llama mucho la atención son los variados matices que tiene la obra en cuanto a la naturaleza humana, en cuanto a la misma situación sociopolítica, y obviamente avanza esta reflexión, como tú decías, del pobre contra el pobre más o menos, a cierta dinámica actual que se vive en el país, ¿no es cierto? O sea, eh, es una obra que se relaciona no solamente desde el punto de vista de la zona de sacrificio, que es una temática ahí que está sólidamente evidenciada, sino que también en todas estas capas que hablamos al comienzo, sociales, políticas, de este Chile que está como aparentemente reordenándose. Sí, nosotros estábamos en el proceso ya de escritura. Ponle que llevábamos el 50% del texto ya escrito cuando comenzó el estallido social. Nosotros ya estábamos en reuniones, leyendo el texto, qué sé yo, ocurre el Ujú, estallido social y nosotros estábamos precisamente estábamos haciendo la obra que tuviste. ujú, Estábamos haciendo una obra que ponía en contradicción a quienes luchaban. No era una obra en la que quien lucha vaya a quedar bien. O sea, es una obra incómoda tanto para la minera como para dirigentes sociales, dirigentes ambientales. claro. eh, y claro, y cuando ocurre el estallido social, nosotros dijimos, chuta, parece que estamos haciendo la obra equivocada, porque ahora sí parece que Chile despertó. Eh, y estuvimos mucho también en contradicción con la obra que estábamos haciendo en ese momento. Y después, claro, después al correr de los meses, con el estallido, también nos vamos dando cuenta que esa corrosión, es como ver al ser humano en la sociedad capitalista. Claro. Es como está tan inserto el capitalismo en nosotros, que la lucha de egos, que la lucha por el poder, que eso se vio reflejado absolutamente después del estallido social. Mm, Y lo hemos visto en todas las subestructuras políticas que se han ido generando. Lo mismo que pasó con la lista del pueblo, por ejemplo, ahí lo pudimos claro. ver, Mm, que se supone que era
un movimiento que quería reformar la política y finalmente hace uso de las mismas prácticas políticas que venimos viendo desde hace más de 40 años. Claro. Entonces, claro, no estábamos equivocados finalmente en la obra que estábamos haciendo y eso se ve reflejado también cuando va, no sé, por ejemplo, Lore Donaire de la líder de Modatima, que recientemente le quemaron su casa, va a ver la obra Ya. eh, y lo que nos manifiesta sobre todo es que ella se ve reflejada ahí y se ve reflejada en esas contradicciones y ve a sus compañeros reflejados en esas contradicciones y ve la lucha que ellos llevan hace más de 20 años, la ve reflejada absolutamente. Entonces, claro, no nos equivocamos en el ser como absolutamente honestos, en intentar poner en la obra Mm. todo eso que vimos eh, sin, eh, sin tenerle miedo a que podía ser incómodo para muchas partes, para distintos actores dentro de este ecosistema que es la lucha ambiental y social. eh, claro, podía ser incómoda y no tenerle miedo a eso, creo que es el gran acierto de la obra. Y Sí, eso pues. y eso es en parte también lo fundamental para que ocurra, es como lo afianzado que está el equipo. Nosotros, si bien no todos los integrantes de la compañía llevan todos los años que tiene la compañía dentro del equipo, Ujú. pero desde el año 2014 en adelante se ha venido consolidando un equipo muy comprometido con el discurso que nosotros queremos entregar como compañía. Entonces, ahí hay mucha conversación detrás. Claro, nunca existió esa esa autocensura de parte nuestra, de decir como, bueno, pucha, si hablamos de esta manera, si tocamos la huelga del 2010, puede ser complejo, o si los dejamos mal a los comuneros puede ser complejo. Ujú. No, como que el equipo siempre estuvo convencido de que con la honestidad con la que nos presentábamos, con esa misma honestidad y con la misma honestidad que recibíamos la información que se iba dando, Ujú. eh, y representando eso en la obra, iba a tener seguramente un eco importante. Y pensando en que en la obra su objetivo también tiene que ver con ponernos en cuestión, interpelarnos nosotros mismos también. Claro, claro. Todos participamos de algo, todos establecemos relaciones colectivas en algo, o en el trabajo, ya sea en cualquier ámbito laboral, en una junta de vecinos, en lo que sea. Todos participamos de alguna manera de esas estructuras, y está bien que nos interpelemos a nosotros mismos cuál es nuestro lugar en esos Ahora, espacios de construcción colectiva. en esta dinámica, especialmente en esta obra, en esta dinámica de ustedes como compañía, pero especialmente en esta obra, ¿les ha significado algún tipo de problema, censura, algo así? Mal que mal, como yo decía al comienzo, estamos hablando del principal grupo económico del país. Sí, pues nos pasaron varias cosas. Por ejemplo, un espacio que nos dio residencia en Los Vilos para que nosotros pudiéramos investigar, que el bodegón cultural, su directora fue amenazada de que la iban a despedir. Ella nos apoyó en gran parte del proceso y claro, cuando ya entramos a la pandemia, Ujú. íbamos a hacer para Santiago Amil, para el ciclo Teatro Hoy, íbamos a hacer una muestra online del proceso creativo, hicimos una especie de documental con las herramientas que teníamos, estábamos todos encerrados en ese momento, Claro. que fue en los primeros meses de pandemia, fue, no sé, creo que mayo del 2020. Ya. En esta apertura de proceso aparecían los logos del bodegón y el día del estreno de este material tuvimos que bajar todos los logos de ellos, por la amenaza de que la minera la iba a despedir porque la minera tenía recursos entregados a ese espacio. Eh, y también nos encontramos con que nos intervinieron los teléfonos en una visita que hicimos al territorio.
Hicimos un asado con varias gente de la comunidad, ya, nos sacamos una foto y ligerito empezaron a sonar los teléfonos de manera extraña. Y claro, y en otro encuentro con Cristian Flores, con lo que nos encontramos con que Carabineros llegó a tomar una identificación. oh, ¿Cachai? eh, Entonces, este grupo minero es muy poderoso. Bueno, y nos encontramos también con lo que pasó cuando estrenamos la obra, es que no se difundía sobre quién estábamos hablando, por ejemplo. ya, Se ya, difundía, lo que más se difundió, Claudio, fue el hecho de que nosotros fuimos una de las primeras obras que reabrió los espacios, la presencialidad. que volvimos a la presencialidad Mm, después de 18 meses, en septiembre del año pasado. Entonces lo que se difundía era eso, Mauro abre la cartelera y aparecía como el tema ambiental, casi ya, como una cosa bacán de la que hay que hablar en este momento, ujú, y hasta ahí. Pero no se nombraba a Minera Los Pelambres, Antofagasta Minerals, a Andrónico Luxic, no se le nombraba. Y ahora, en esta pasada, ujú, nosotros quisimos hacerlo en nuestros comunicados de prensa, ujú. y claro, y la primera semana no apareció nada de Mauro, absolutamente ninguna noticia, o sea, y tuvimos que, y revertimos la situación, anunciándolo en redes sociales, y la gente se portó maravillosa, compartieron muchísimo la información, abrimos las puertas del teatro y en eso también le agradecemos al teatro, que nos dio esas facilidades. Abrimos las puertas del teatro, que llegara toda la gente invitada, para que se generara un boca a boca nuevamente, Boca a porque si boca. no, claro, porque si no, no íbamos a revertir la situación. Y ocurre la semana siguiente que ya después aparecimos en todos los medios de comunicación. Ya. En La Tercera, en Bio Bio, etcétera, etcétera, etcétera. Parezca Uleme, nuestra productora, me está haciendo señas hace rato. Parece que algo, hay un comentario, una consulta. Hola Mauro, ¿cómo estás? Perdón, Eduardo. Eduardo, ¿cómo estás? Hola, Un gusto. somos Mauro también, todos somos Mauro Todos aquí somos Mauro. también, Todos somos Valenca. Mauro, sí. Oye, un comentario, me pregunta también. Dice, el dinero corrompe y pareciera que forma parte de la naturaleza humana. Los empresarios lo saben y esa es su estrategia para vencer y doblegar a los movimientos sociales. ¿Eso constata que el dinero lo es todo para los que no somos millonarios? O sea, cómo funcionan las empresas en estos territorios, funcionan de manual. Es un manual de acción. O sea, si tú te das cuenta, eso ya está analizado. Tenemos una amiga que la hicimos en este proceso, la Paulina Acevedo, que es una periodista que trabaja con distintas causas medioambientales. Ellos están en un proceso de análisis de una especie de, si hablamos en la jerga ya de pandemia, la primera, cuarta, quinta ola, ¿Mm? estamos como en una especie de quinta ola de los métodos de comunicación estratégica de las empresas extractivistas con comunidades. O sea, lo que se genera es de verdad de manual. O sea, hay gente especializada, que trabaja para generar esa corrupción dentro de las comunidades. Eh, entonces, claro, comunidades, uno como que termina entendiendo la situación. En comunidades tan empobrecidas, que llegue una empresa que le ofrece educación a tus hijos, que le ofrece trabajo a tus hijos, que te ofrece, no sé, eh, 20 millones, que para algunos puede ser mucho, para otros no tanto, pero 20 millones entregados a una familia, eh, que ha sido muy pobre, o que se las tiene que batir en un territorio además con muchas precariedades, con poco acceso a la movilización, con poco acceso a muchas cosas, que le entreguen facilidades de vida, para acercarse a las grandes ciudades, como a las formas de vida de las grandes ciudades, muchas veces termina por obnubilar a la gente y terminan aceptando, perder sus territorios, perder sus formas de vida, con las que son parte de su origen.
Y en eso es como, ¿a quién le echamos la culpa? Mm, mm. ¿Le echamos la culpa a quién? A esas personas, a la empresa, al capitalismo, a la imagen que te venden de exitismo, a una serie de cosas. Y ahí Ah, es como, hay que verlo más, yo creo que hay que verlo más con objetividad y hacernos las preguntas más que intentar responder las preguntas en ese caso. Oye, nos llegan saludos también, ¿ah? Te los voy a leer. Saludos desde Chillán, dice Espinoz Patricio. Payaso Rulesque dice, aguante el Valle del Choapa, Eso. resistencia y lucha de años. Saludos desde Valdivia, dice Teatro Periplos Chile. Eh, bueno, Eduardo, ha pasado bien rápido el tiempo para variar. Eh, Eso que no estamos en un hoyo negro, pero se nos ha pasado rápido el tiempo. Hemos abordado varias de las enormes aristas, perdón, de las enormes aristas que incluye la obra. Y nos gustaría que fueras tú el que invitara a la gente que no ha ido a ver aún la obra a que tome la decisión y disfrute de estas últimas Funciona. funciones que preparan para este fin de semana. Sí, yo creo que a todas las amigas, amigos que nos están viendo, queremos dejarlo invitadísimo a Mauro. Es una obra que para nosotros es súper especial porque creemos que es importante para el proceso que estamos viviendo. Mm, Algo que se ganó de la constitución, de la nueva constitución o del nuevo texto que se propone como nueva constitución, podrán haber muchas discusiones, pero algo que sí se ha puesto el foco es que un Estado social plurinacional es muy importante y algo que se ganó es el tema del agua, claro. eh, el tema del agua como un derecho. Y el tema del agua no como un bien que se puede privatizar. Y eso es una gran conquista de esta convención. Y lo que van a ver en Mauro es precisamente cuál es el impacto de esas decisiones políticas que se tomaron en algún momento y que dejaron en manos de privados eh, el, el- una, como un elemento tan vital para, para nuestra especie, un bien tan vital para nosotros. Creo que el lograr analizar a propósito de la obra cuáles son de verdad las consecuencias y ver quiénes son precisamente los que han tenido que vivir y cómo han tenido que vivir esa situación, creo que es súper fundamental si queremos pensar en también en encontrar ciertos materiales que nos permitan tomar buenas decisiones de cara al plebiscito que tenemos el 4 de septiembre. Eh, y bueno, pero más allá de eso también lo que van a ver es una obra de teatro que está centrada en nuestra historia. Nosotros también somos parte querámoslo o no, somos parte de esos territorios, somos parte de la situación que se vive, somos parte de los fenómenos y efectos de la mega industria en todos los territorios de Chile. Ujú. Entonces es importante que nos acerquemos a Mauro, que compartamos juntos. Probablemente creo que estoy seguro que con todas las dificultades que ha tenido Mauro durante esta temporada, probablemente es la última temporada que vamos a hacer en Santiago. Eh, lo que le resta de vida a Mauro seguramente se va a mover por festivales, por territorios, pero es seguramente la última temporada en Santiago, así que aprovechen la oportunidad, ya nos han visto en la historia, la gente comparte, ha disfrutado mucho la obra, hay reflexiones importantes que se han hecho, entonces no es solo entretención, es entretención, pero con un mensaje que creo que nos va a hacer mucho sentido compartirlo juntos. Entonces eso, bueno, estamos de jueves a sábado a las 20:30 y el domingo a las 19, que es ya la última función, así que a atiborrar el teatro, porque tenemos también pensando en la situación económica que estamos experimentando,
Dejamos los precios rebajados 2x1 hasta el final de la temporada, así que está muy accesible para todas y todos. Y si alguien no tiene para la entrada y quiere asistir, háblenos al Instagram. También nosotros siempre vamos a querer que se unan, más que tomar el tema del valor de la entrada como una restricción para ir a ver el teatro. Estupendo. Oye, Mauro, ¿la Constitución del 80 es un hoyo negro? La Constitución del 80 es... Uf. No, es broma, es Eh, broma. pero la Constitución del 80 es como el peso en la espalda que tenemos todos. La seguimos viendo la dictadura gracias a esa Constitución, y creemos que es importante que hagamos conciencia de eso, que seguimos en una dictadura gracias a ese texto. Oye, perdón, que he pegado con Mauro. Eduardo, muchas gracias por el tiempo. Realmente se nos pasó volando. No queremos molestarte más, pero sí insistir en darte las gracias por todas estas reflexiones que nos has regalado. Darle las gracias a la compañía por siempre, siempre estar haciendo obras distintas. Darle las gracias a ustedes porque hemos tenido contacto a través de Cultura y Tendencias en distintos momentos y siempre ha sido muy, muy deferente, muy, muy cariñoso y de mucho respeto. Así que muchas gracias por este tiempo y que ojalá la sala esté atiborrada en estas últimas funciones. Muchísimas gracias, Claudio Varefka, muchas gracias. Son unos soles. Bueno, muchas gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy también. Varefka Uleme en la producción general, que les habla Claudio Perea en la conducción. Les invitamos a que visiten nuestra web culturaytendencias.cl y nos sigan en nuestras redes. Esta y otras entrevistas que hemos realizado en vivo en Instagram también pueden verse cuando quieran en nuestro canal YouTube Cultura y Tendencias TV. Muchas gracias por todo, nos estamos viendo.